Buenas tardes a todos, Silvanita, Vito, Jorge, compañeros. eh, Reciban un cordial saludo de un colega más de la Asociación Ecuatoriana de Archiveros. Conforme a la planificación y como lo manifestado ya anteriormente del ciclo de charlas técnicas preparadas por la asociación y con la finalidad de actualizar y reforzar conocimientos y a la vez apoyar en el desarrollo técnico de nuestros agremiados, esto según lo dispone el artículo 5 de nuestro estatuto respecto de nuestros fines. El día de hoy iniciamos con la primera charla, que es certificación de documentos analógicos y desmaterializados. Voy a poner la presentación, por favor. Mi intervención el día de hoy tratará sobre aspectos importantes que deben tomarse en cuenta dentro del desarrollo del proceso de certificación de documentos. El marco normativo, terminología asociada. Realizaré un análisis cronológico del desarrollo del proceso de certificación a través de la normativa legal aplicada en la administración pública. Revisaré también lo establecido por la regla técnica para la organización y mantenimiento de los archivos públicos con respecto a la certificación de los documentos, así como la función de los fedatarios administrativos y el procedimiento de desglose y reposición de los documentos. Sin más, entonces, espero que esta expresión sea de utilidad y vamos a la primera parte. Durante este curso utilizaré o haré relación a la terminología que está en pantalla, refiriéndome como la certificación, como la acción por la cual se declara la verdad de existencia de un hecho y queda reflejada de forma oportuna en un documento. Documento en el que se plasma la acción expresada en el apartado anterior. Al referirme a compulsa, entenderemos que es la diligencia que se realiza para garantizar la fidelidad exacta de una copia con un original que se coteja, o también sacar una copia de un documento, escritura, testamento. Entendemos por documento toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra forma de expresión gráfica, sonora o en imagen recogidas en cualquier tipo de soporte material e incluso los soportes informáticos. Al referirme al documento de archivo, relación al testimonio material de un hecho o un acto elaborado de acuerdo con unas características de tipo material y formal. La copia certificada es una reproducción documental fiel al documento original que atestigua mediante un sellado, rúbrica, de una entidad competente que la misma no ha sido manipulada posteriormente a su impresión o elaboración. Respecto del marco normativo, podríamos enunciar que tenemos desde la Constitución como la ley máxima en el Ecuador, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley de Correo Electrónico, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el Código Orgánico Administrativo, la Ley del Sistema Nacional de Archivos, la norma de control interno de la Contraloría General del Estado en el año 405, y finalmente, la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos. Este, en definitiva, ya me lo he denunciado, es el marco legal en el que se desenvuelve la gestión documental y la gestión archivística, a la cual se hace referencia dentro de los distintos procesos que se llevan a cabo en la gestión documental. Uno de ellos es la certificación de documentos. Me voy a detener dentro del marco normativo en lo que se refiere al reglamento de la Ley de Comercio Electrónico. Su artículo 3, respecto de la información escrita, manifiesta: se entiende que la información contenida en un mensaje de datos es accesible para su posterior consulta cuando ha sido generada y puede ser almacenada en un lenguaje electrónico, informático o formato entendible por la
basadas en el intercambio de información y sus respectivos sistemas informáticos de procesamiento de la información, pudiéndose recuperar su contenido y el de los remitidos o anexos correspondientes en cualquier momento, empleando los mecanismos previstos y reconocidos para el efecto. Se puede recuperar o se puede acceder a la información empleando los mecanismos previstos al momento de recibirlo y almacenarlo, y que deberán detallarse y proporcionarse independientemente del mensaje de datos a fin de garantizar el posterior acceso al mismo. Las publicaciones que las leyes exijan por escrito sin perjuicio de lo establecido en dichas leyes podrán adicionalmente efectuarse en medios electrónicos en forma de mensaje de datos. ¿A qué llegamos? Que cumplidos los requisitos de accesibilidad, los mensajes de datos tienen los mismos efectos jurídicos que los que constan en los documentos por escritos. Esta parte será ampliada a mayor profundidad en la exposición de pública. Entonces, esta disposición a qué es aplicable: certificados únicos vehiculares, certificados de nacimiento, partidas de función electrónicas otorgadas por el registro civil, registro único de contribuyentes, registro de directivas y códigos QR. Esto respecto del marco normativo en lo que tiene que ver con el reglamento de la ley de comercio electrónico. Vamos a ver, ¿sí?, cómo fue la evolución o cómo ha venido siendo la evolución de la certificación de documentos a través del marco normativo en el Ecuador. Para esto, debo remitirme al instructivo de organización y gestión de archivos administrativos que fue expedido en el 2005, que en la actualidad está derogado y que fue emitido por una resolución del Consejo Nacional de Archivos en el año 2015. Si revisamos este instructivo, no vamos a encontrar un término, una palabra que se refiera expresamente a certificación de documentos, sino se lo contiene en la sección de acceso y consulta, donde se nos dice que los ciudadanos tienen derecho a consultar los documentos de archivos públicos, ya que se les otorgue copia de los mismos, con excepción de documentos considerados reservados. Dice además que cuando el peticionario solicite que las copias otorgadas sean certificadas, el responsable de la unidad comunicará al usuario en un plazo establecido de 48 horas para atenderse como máximo esta atención de solicitud de copias certificadas. Y profundizando en este instructivo, podemos ver que la función de la unidad de archivo central era atender a los usuarios que requieren acceso a la información y según lo establecía la ley y el reglamento de transparencia y acceso a la información pública. Por su parte, la función de la unidad de archivo pasivo era atender solicitudes de copias de documentación de archivo previo a autorización de un superior. ¿Por qué he puesto en escena esto? Porque si nosotros podemos ver, tal vez hasta el momento, no tenemos claridad en algunos casos acerca de la competencia de quien tiene la certificación en las instituciones. Y a veces eso se debe a que las instituciones, su proceso de gestión documental o gestión de archivo, en algunos está iniciando, está estructurándose, y estas definiciones acerca de las competencias no están claras. Entonces, he traído esto a escena para que veamos un poco cómo ha sido la evolución del tema de la certificación de documentos. Este instructivo también acerca del procedimiento de acceso a la información indicaba que únicamente el titular de la institución o el representante legal designará los responsables de atención al peticionario de acceso a la información. Toda unidad archivística controlará el servicio de acceso a la información a través de formularios y la solicitud de acceso a la información se archivará con la petición en orden alfabético, cronológico y tendrá valor probatorio en cualquier irregularidad de los documentos consultados que se presenten. Ustedes están viendo acá, no hablamos de una especie de certificación de documentos, sino de un acceso a los documentos de consulta que cuando el usuario necesitaba se le certifique, se pasaban a extender a través de un procedimiento denominado órdenes de copias.
pero que no, este instructivo no tiene mayor información ni mayor detalle. Solamente se pasaba a hacer orden de copia y se manejaba de acuerdo al procedimiento institucional. Es decir, este instructivo no proponía una normalización de este proceso de certificación de documentos. Es así que, por ejemplo, tal vez la competencia o la atribución para certificar los documentos en ese tiempo se le encargaba al servidor, por decirlo de alguna forma, de confianza de la autoridad responsable o al que tenía tal vez algún conocimiento legal sobre la emisión de las copias certificadas. Del 2005 nos trasladamos al año 2015 y aparece ya una nueva norma de gestión documental y archivo, denominándose Norma Técnica de Gestión Documental y Archivo, la cual es emitida ya por la Secretaría Nacional de la Administración Pública, esto en febrero del 2015. El tema de la certificación de copias ya se titula Expedición de Copias Certificadas. Y claro, ya nos indican qué documentos van a ser o son como susceptibles de certificación. Y se establecen que estos documentos serán los archivos originales o copias que obren en los archivos, ¿sí? O que consten en las bases de datos. También establece todos aquellos documentos que sean presentados en original por personas particulares y de los cuales se solicite su certificación. Certificación que procederá previo cotejo para que se agregue, y miren el yoco pretextual tal como está, y aquí puede inclusive generar una especie bueno, da para la interpretación a pesar de que está derogado, pero les pongo en escena esto. Dice, para que se agregue copia simple a los expedientes que obran en los archivos. ¿Sí? Es decir, miren, hacemos cuenta que en ese tiempo, en el 2015, nos decían que podemos certificar documentos y de lo que certificamos deberemos agregar copias simples a los documentos. Es una cosa que es como que de analizar un poco más detenidamente. Ventajosamente está derogado, pero esa particularidad estaba manifestada en la norma técnica. De la certificación, determinaba que deberá estar impresa y solo tendrá validez cuando sea hecho por quien cuente con las facultades para ello y contendrá como mínimo los siguientes elementos: el nombre y el cargo de funcionario con atribuciones para expedir las copias certificadas, el fundamento jurídico que establece la atribución del funcionario para la expedición de las copias, la calidad de los documentos, debiéndose señalar originales o copias, respecto de los cuales se expiden las copias certificadas. En la certificación de un expediente íntegro, tendrá que señalarse la calidad de cada uno de los documentos, si fueran originales y copias, que componen precisamente el expediente. Además, esta norma indicaba que los documentos se expiden a solicitud del interesado o de la autoridad que realiza la petición. Había que incluirse el número de expediente, el área donde obra el expediente, el número de fojas útiles que lo integraban y lugar y fecha de expedición de las copias certificadas, esto con letra. El funcionario competente debía estampar el sello institucional y registraba su firma auténtica para expedir las copias. Es decir, ahí de acuerdo a lo que se determinaba en la norma técnica, este era el procedimiento y el proceso que debía llevarse a cabo para la certificación de los documentos. Finalmente, y es lo que está en la actualidad, lo que nosotros debemos referirnos a trabajar de alguna forma, es lo que dispone la Regla Técnica Nacional para la organización y mantenimiento de los archivos públicos. Esta fue expedida mediante acuerdo a la Secretaría General de Presidencia en el 2019, en abril. Y acá, ¿qué se establece? Al hablar de copias certificadas y el procedimiento de certificación, nos indica que se deberá proceder a fotocopiar los documentos solicitados nuevamente que obren en el archivo y posteriormente las fotocopias se cotejarán a efectos de verificar que concuerdan exactamente con los documentos de origen para proceder a realizar la certificación correspondiente. El cotejo acreditará que es fiel reproducción del documento
sin que esto implique un pronunciamiento sobre la autenticidad, validez y la licitud del mismo. Las fotocopias cotejadas se realizarán en el anverso con números progresivos en el ángulo superior derecho de cada foja. En las fojas que no contengan texto, en el reverso deberá indicarse espacio en blanco. En caso de que se utilice un sello, este deberá permitir fácilmente su lectura. En cada foja certificada o compulsa se estampará el sello de certificación que corresponda, así como la firma del servidor facultado. La razón de certificación llevará la firma del servidor autorizado, el número de copias al igual, tanto igual al del original, así como el número de compulsas. De ser el caso, deberá imprimirse en la parte posterior de la última hoja la razón. De no ser posible, se anexará una hoja adicional al cuerpo de documentos que se ha certificado, pero esta no será foliada. La entrega de las copias certificadas será realizada únicamente al interesado o a un representante que esté acreditado. En los artículos 61, 62 y 63, ¿sí? Se indican, como hemos visto ya, lo que establecía la norma. Bueno, el instructivo no, pero en la norma, los documentos que son susceptibles de certificación. Y aquí no varía, porque dice que son documentos susceptibles de expedirse en copias certificadas y compulsas, todos los documentos de archivo en original y copia certificada que obren los archivos o bases de datos. Los solicitantes, ¿quiénes son los solicitantes que pueden requerir de la administración pública que se les entregue documentos certificados? Pues son las personas naturales y las personas jurídicas. Pueden ser también las partes de procedimientos administrativos, los servidores públicos cuando lo requieran para el desempeño de sus actividades oficiales, las unidades en ejercicio de sus funciones y atribuciones, y ciudadanos con fundamento en la normativa legal. Aquí el procedimiento de certificación de la regla técnica que ya lo revisamos anteriormente, ¿sí? Vamos a hacer énfasis en que las hojas, tenemos que tener en cuenta nosotros que cuando certificamos y si tenemos hojas que tienen un espacio en blanco, debemos poner ese espacio en blanco, seleccionar que tenemos el espacio en blanco. En cada foja certificado compulsa, la regla establece claramente, se certificará lo que corresponda y se pondrá la firma del servidor facultado. La razón de la certificación llevará la firma del servidor o autorizado, el número de copias igual al original, así como el número de compulsas de ser el caso, que debería imprimirse, como ya lo habíamos dicho en la última hoja, de no ser posible eso en el anverso de la última hoja, hay que anexarse una hoja, como ya lo había dicho, no se foliará, y las copias se entregan nuevamente únicamente al servidor, a la persona que requiere o a quien tiene autorización para ese retiro de copias. Aquí una recomendación. Antes de desarrollar y después o durante el proceso de desarrollar cualquier procedimiento de certificación de documentos, debemos tener en cuenta que para la certificación de documentos, en algunos o en la mayoría de casos, la documentación no está en la Dirección de Gestión Documental o en la Secretaría General. Muy posiblemente la documentación que se va a certificar reposa en diferentes unidades administrativas o técnicas. Y en el momento que esa documentación sea requerida para certificación a través de autoridad competente, quien tiene la atribución, se deberán observar claramente el proceso de préstamo documental que también se lo establece. Es decir, tener los cuidados necesarios, hacer los registros que correspondan, para que exista una responsabilidad entre quien entrega la documentación y quien la recibe. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es la foliación de los documentos, porque nosotros podemos entregar o parte de un expediente o un expediente completo, pero lo que nos asegura a nosotros hacer una adecuada entrega-recepción, por decirlo, una transferencia temporal de estos documentos, es la foliación que nos indica cuántas hojas tiene tal
tal expediente, y de esa forma nosotros entregamos y de la misma forma recibiremos. Hasta aquí he tratado de hacer una relación de cómo ha evolucionado el tema de la certificación de documentos en la administración pública, de lo expresado, manifestado en el instructivo de organización básica de documentos administrativos 2005, 2015 la norma técnica para la organización de archivos y en la actualidad la regla técnica. Hay una atribución, ¿sí? Para hacer la certificación de documentos, que también está dada por lo que establece el Código Orgánico Administrativo, y es los fedatarios administrativos. Cuando hablamos o nos remitimos al artículo 97 del COA, nos manifiesta que las administraciones públicas determinarán en sus instrumentos de organización y funcionamiento los órganos y servidores públicos con competencia para certificar la fiel correspondencia de las reproducciones que se hagan, sea físico, digital, en audio o video. ¿Por qué el resaltado me corresponde? ¿Por qué? Porque les decía, insisto en que he podido conocer o preguntan frecuentemente los fedatarios, las personas que han sido delegados fedatarios administrativos, ¿cuál es la base jurídica para que ellos certifiquen? Porque da la circunstancia que a veces los servidores públicos están expuestos a una disposición verbal de un jefe superior que les dice, a ver, ustedes operen como fedatarios administrativos, pero no es tan sencillo, no debería obedecer a una disposición verbal, sino a una disposición escrita donde conste esa delegación de funciones, el contenido de la delegación, los efectos de esa delegación, las prohibiciones que se podría tener, la excepción que podría dar la delegación y la propia excepcionalidad. Y claro, esto también está determinado dentro del mismo COA, en los artículos 69 al 74. Solo definiéndose así, estaría clara quién tiene la competencia, a quién se le atribuye. Y se la deben atribuir con un documento que puede ser, ya depende de cómo se maneje la institución, tal vez con un acuerdo o tal vez con una resolución. Ese documento es el que le da a la persona que ha sido designada fedatario administrativo la calidad, la potestad para cumplir el rol o el funcionamiento de la calidad de fedatario administrativo. ¿Y qué certifican los fedatarios administrativos? Certifican los documentos que las personas interesadas exhiben, y esto generalmente en las ventanillas únicas o ventanillas de recepción de documentos, para los procesos que ellos están interesados dentro de las instituciones de administración pública donde las están presentando. Que dan fe también los fedatarios sobre los órganos de las administraciones que produzcan o custodien, es decir, los documentos que se generen en la propia institución o que se hayan recibido y que estén reposando en los archivos, sean estos originales o copias certificadas. Las reproducciones certificadas por fedatarios administrativos tienen la misma eficacia que los documentos originales o sus copias certificadas. Las administraciones no están autorizadas, esto es muy importante, a requerir a las personas interesadas la certificación de documentos aportados en el procedimiento administrativo, salvo en los casos expresamente determinados en el ordenamiento jurídico. ¿Por qué se incorpora este texto? Porque hay ocasiones que la misma institución está solicitando documentos que la misma institución tiene y se lo solicitan al usuario e inclusive le solicitan certificados. Entonces, una especie como de absurdo que el usuario tiene que hacer una solicitud de certificación de un documento que necesita, que tiene la institución, para agregarlo como documento habilitante al inicio de un trámite. Entonces, un poco el espíritu de la implementación de fedatarios administrativos es evitar esa problemática. La parte que revisamos de fedatarios administrativos es la que está expuesta en el COA. Complementariamente y antes de que haya salido el COA, ya en el 2002, el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva
En el artículo 117 también hablaba acerca del régimen de fedatarios y nos indica que la autoridad nominadora institucional o quien hiciere sus veces podrá designar a los fedatarios administrativos institucionales en un número proporcional a las necesidades de atención derivadas de aquellos trámites que requieren recepción documental, quienes, sin exclusión de sus labores ordinarias, brindarán gratuitamente sus servicios a los administrados. Entonces, miren, si analizamos esto, y voy a entrar en ese análisis porque he recibido preguntas en ese sentido. A mí me han delegado fedatario, pero yo soy se me ocurre, no sé, el responsable de archivo. Entonces, es una actividad adicional que le están delegando a las ya establecidas. Y claro, las debe cumplir, obviamente. No es que haya una remuneración adicional tampoco por eso. Solamente es una disposición que debe estar manifestada por escrito, como les había dicho, con un sustento jurídico y que obviamente la persona que ha sido delegada pues la tiene que cumplir. ¿Cuántos fedatarios institucionales debemos tener? Esa es otra cuestión. Debemos tener los que se haya hecho un análisis y creamos que necesita la institución. ¿Sí? Y estos fedatarios no solo pueden estar en ventanillas, pueden estar en un área donde el requerimiento de certificación de documentos sea mayor, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Porque ya una vez dada la competencia, pues pueden tranquilamente certificar los documentos tal como los establece la ley. El fedatario administrativo tiene como labor personalísima comprobar y autenticar, previo cotejo entre el original que le exhibe el administrado y la copia presentada, la fidelidad del contenido de esta última para su empleo en los procedimientos de la institución u organismo. Cuando en la actuación administrativa sea exigida la agregación de los documentos o el administrado desee agregarlos como prueba, a tal efecto sentará la razón respectiva de que la copia presentada corresponde al original que se le ha sido presentado. Desde mi punto muy personal de vista sobre el asunto de los fedatarios, creo que todavía no se logra normar la implementación de sellos con las razones que favorezcan, ¿sí?, este proceso de fedatarios. En algunos casos le ponen un sello que dice en función del COA artículo 97 y fedatarios administrativos el JAP 117, certifico que este documento es original. ¿Sí? Entonces, tal vez eso algún momento puede traer alguna confusión, porque estos mismos sellos no indican si es que un documento es original o si un documento es, por ejemplo, una compulsa. Es una copia de una copia certificada. Entonces, ¿qué es lo que se hace regularmente? Que no debería ser. A todos los documentos que presentan los usuarios en las ventanillas únicas, les ponen un sello de fedatario o una razón de fedatario que es muy clara y los ingresan los documentos, que algún rato eso puede traer alguna novedad, algún problema. En caso de... Estimado Fabio, te ¿sí? interrumpo, tienes 3 minutos adicionales. Uy, qué pena. Dele, vamos a ser generosos, dele usted, yo le aviso con tiempo. Qué pena. Bueno, muchísimas gracias. En caso de complejidad derivada del cúmulo de la naturaleza de los documentos a autenticar, el fedatario consultará al administrado la posibilidad de retener los documentos originales, para lo cual se expedirá una constancia de retención de los documentos del administrado en el tiempo máximo de 2 días hábiles para certificar las correspondientes reproducciones. Cumplido este término, se devolverá al administrador los originales referidos. Aquí lo que estamos haciendo cuenta es que si yo como fedatario administrativo encuentro una dificultad respecto de los documentos que voy a certificar, por la responsabilidad que yo tengo en dar fe de esos documentos que me generan alguna inquietud, podría decirle a quien me presenta los documentos que los retengo a fin de consultar con alguien más dentro de la institución que tenga experiencia o alguna autoridad y ver si esos documentos se podrían certificar a través del procedimiento de fedatarios administrativos. Bueno, voy a pasar.
He creído oportuno incluir dentro de este espacio que está destinado a la certificación de documentos, hablar sobre el desglose de documentos, ya que conforme se requieren documentos para la certificación y los distintos trámites, en el momento que hacemos un desglose, requerimos también de un proceso de certificación, porque los documentos que han sido retirados de los expedientes originales deben ser repuestos a través de copias certificadas. Entonces ahí obviamente vamos a necesitar un proceso de certificación de estos documentos. El diccionario de terminología archivística del Gobierno de España se refiere al desglose como la acción de separar dentro de un procedimiento administrativo judicial uno o más documentos del expediente al que éste pertenece. Entonces estamos hablando que desde ese sentido desglose es retirar documentos, pero claro, para que el expediente no pierda su consistencia, debemos reponer esos documentos. Por eso señalamos aquí que muchas veces se plantea la situación de tener que retirar documentos, folios, en expedientes que ya están formados. Por lo general, esto ocurre cuando ya los expedientes han concluido en su tramitación. Al momento de notificarle al usuario que su trámite se ha terminado, en ocasiones ellos desean retirar la documentación que incluyeron y que aportaron dentro de ese proceso, digamos, escrituras, certificados, documentos originales por lo general, que le pueden servir al usuario para cualquier otro trámite. Estos documentos aportados por los usuarios podrán ser retirados solo por ellos o en su defecto por quienes documenten ser debidamente autorizados. Otra circunstancia posible para desglose es que cierta documentación sea retirada de un expediente por alguna razón administrativa, un trámite administrativo, y en cuyo caso será debidamente justificada y documentada esta solicitud o esta actividad. El Código Orgánico General por Procesos, en su artículo 193, al referirse a la prueba documental, señala que es todo documento público o privado que recoja, contenga o represente algún hecho o declare, constituya o incorpore un derecho. Se podrán desglosar los documentos sin perjuicio de que se vuelvan a presentar cuando sea requerido. Es decir, se retira los documentos, él o los documentos solicitados, se los sustituye por él o los folios o las hojas certificadas, a los cuales se les da el mismo número de folio que tenía el documento desglosado. Este folio sustituto se registra la actuación administrativa que corresponde al retiro del documento lo más detallado posible. Con esto se procura mantener la integridad del expediente. El desglose procede si existe una orden de autoridad competente. Es decir, nosotros, si trabajamos, se me ocurre en el área de gestión documental y llega alguien y nos dice, tome, por favor, necesito que me dé haciendo un desglose de documentos, debe proceder por escrito. Es decir, debe haber una solicitud, esa solicitud debe haber llegado al área donde se estaba tramitando el expediente, y en función de ese trámite van a solicitar, se generen las copias certificadas para que la unidad que reposa genere el desglose. Entonces, en ese sentido, también vemos que aquí opera la certificación de documentos para dar como habilitante a un servicio de desglose de documentos. Finalmente, la reposición de los documentos. Para la reposición de los documentos debemos proceder como establece el artículo 113 del Código General por Procesos, COGEP, y que señala al referirse al expediente. En caso de pérdida, deterioro o mutilación de los documentos incorporados al expediente físico, la reposición se hará sobre la base de las impresiones del expediente electrónico debidamente certificadas por el funcionario competente. ¿Sí? Reposición de documentos públicos que no forman parte del expediente. Si se pierde o destruye un documento público, la parte que tenga una copia auténtica, siempre que la copia no esté raída ni borrada, ni en un estado que no se pueda leer claramente, solicitará al juzgador que con los mismos requisitos previstos para las diligencias preparatorias se ordene su incorporación al registro, al archivo o protocolo donde debía encontrarse el original. Un detalle adicional en este punto es que yo creería que la reposición de los documentos, cuando estos han sido perdidos por la circunstancia que fuera, debería motivarse su reposición tal vez a través de un informe, por la delicadeza que reviste la gestión de los documentos. No es que aquí está un documento, lo tenía aquí, se me perdió, lo dejé en tal parte, y bueno, y procedo nomás a hacer fácilmente como
estipula el 113 del COGEP, es decir, a reponer. No es un tema así sencillo, más bien se debería observar. Primero evitarse, y si esto ya finalmente sucede, levantar un informe que permita de alguna forma o capaz que determinar o eximir las responsabilidades de quien, de los actores en torno a ese expediente o a esos documentos. Jorgito, pues abusando del tiempo, esta ha sido la presentación, espero que haya sido de provecho. El tiempo pues es muy corto como para abordar de una manera más amplia, pero son pautas tal vez generales que lo que se procura es nos den que si nos ayuden a entender mejor los procedimientos que nosotros realizamos a diario en relación a la gestión de archivos y gestión documental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabio. En realidad, te hemos exigido hacer un resumen a toda velocidad, pero sin embargo, muchas gracias por esa claridad y por esa sistematización de información que nos has brindado. De hecho, colegas, no pretendemos con estas charlas agotar los temas relacionados con la certificación de documentos o físicos o digitales, ni la normativa legal ni la técnica alrededor de los documentos y la certificación de los documentos como tal. Tendremos otras oportunidades más adelante en ir puntualizando estos micro temas que Fabio ha tenido la gentileza de poner justamente en el tapete. Mientras ustedes se animan a hacer las preguntas correspondientes, recuerden la metodología pueden ustedes hacer las preguntas a través del chat y también ustedes pueden hacer sus preguntas de viva voz. Vamos las personas que deseen hacerlo, me van a permitir solamente unos minutos hasta tanto para hacer un pequeño síntesis de lo que Fabio muy gentilmente hoy nos ha compartido. De hecho, ha comenzado con una conceptualización de la terminología que está relacionada con el manejo de la documentación y la certificación de documentos. Luego nos ha proporcionado un recorrido histórico, sobre todo desde el año 2005 hasta la fecha, en cuanto a los instructivos y normas que han sido emitidas desde la administración pública para la certificación de documentos. Ahí tenemos justamente el instructivo de organización y gestión de archivos administrativos promulgado en el 2005, que era justamente una de las obligaciones que el Consejo Nacional de Archivos o la Dirección Nacional de Archivos debía realizar por una disposición de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promulgada en el 2004. Luego nos ha hablado justamente de la norma técnica de gestión documental y archivos que estuvo vigente hasta el 2015 y que regía o que su ámbito de acción era la administración pública, pero de la función ejecutiva. Para posteriormente, en el año 2019, en el mes de abril, pues la promulgación de la Regla Técnica Nacional amplía estos procedimientos para la certificación de documentos y en los cuales obviamente da las instrucciones y el procedimiento del caso. Importante lo que Fabio nos ha compartido también sobre el tema de la foliatura, que es un tema que a muchos nos causa dolores de cabeza, ¿sí? La denominación o la nominación de fedatarios administrativos y sus atribuciones y responsabilidades. Muy importante. ¿Cómo se realiza un desglose de documentos cuando estos son solicitados o por otras circunstancias es necesario separarlos de expedientes ya constituidos y cerrados? Chévere, nos ha aclarado muchísimo qué es esto del desglose de documentos que muchos de nosotros no lo teníamos muy claro. Y finalmente, la posibilidad de la reposición de documentos cuando ha existido por alguna circunstancia o la pérdida o la destrucción de algún documento por cualquier elemento o cualquier circunstancia que se haya podido dar. Esto de manera general como resumen de los temas abordados por Fabio, a quien volvemos a reiterar nuestro agradecimiento. Ahora, tenemos dos preguntas en el chat. La una, que es de Jorge Pavón, nos dice, perdón, estimado Fabio, una inquietud. En el caso del desglose de documentos de un expediente, ¿quién certifica y cuál sería la razón que se debe hacer constar en los documentos que queden a manera de reposición en el expediente? Tiene la palabra, Fabio. Muchas gracias, Jorgito. Claro, regularmente la solicitud del desglose, como ya les había indicado,
proviene del ciudadano, del usuario, en el momento que su expediente ha sido cerrado. Entonces ahí debemos tener claro nosotros quién en la institución tiene la facultad para la certificación de los documentos y separar una cuestión o un trámite es la solicitud del desglose que se realiza donde reposa el expediente, ¿sí? Que consiste en devolver al usuario, digamos, los documentos originales y reemplazarlo por copias certificadas que no alteren la constitución del expediente. Siendo de esa forma, lo que sucede es que si yo estoy vamos a hacer el ejemplo, en la unidad administrativa, y si el expediente sobre el cual se va a hacer la reposición, perdón, el desglose está ahí, el director administrativo deberá pedir al director de gestión documental o secretario general se sirva a conferir las copias certificadas de las hojas tales a tales para efectos de un desglose. Entonces, Secretaría General certificará emitirá las copias certificadas de los documentos originales, los documentos que el usuario requiera, se les desglosen, ¿sí? Y esa razón de certificación es la normal, la que quien tiene la competencia certifica, y certifico que los documentos, que a solicitud del director administrativo, los documentos que están en tantas hojas son fiel copia del original o son colpulsas y se remite. Hasta ahí el proceso de la certificación de los documentos, por eso es que había incluido el desglose en esta exposición. Después viene ya lo que es el desglose de los documentos ya en el área donde están reposando. Es decir, en el archivo de gestión deberán sacar los documentos y hacer una contestación al usuario diciéndole que se ha procedido al desglose. Entonces, si ustedes ven ahí, habrá una razón en el área diciendo que los documentos no están ahí porque se ha atendido con fecha tal a la solicitud del desglose presentada por el usuario. Entonces son dos cosas. ¿Qué es lo que hacen algunas unidades administrativas? Se atribuye la facultad de certificar documentos. Entonces ahí es donde puede haber un error y bueno, si bien es un tema de nulidad, por decirlo, ¿sí? Pero puede generar algún tipo de confusión. Ese es prácticamente, para resumir, la certificación de los documentos atiende quien tiene la competencia, Secretaría General o Dirección de Gestión Documental y Archivo, pero la respuesta a la solicitud del desglose se la da desde la unidad donde reposa el expediente. Entendería, mi estimado Fabio, que entonces en la razón de justamente de desglose se tendrá que indicar quién fue el solicitante, con qué oficio, en qué fecha y para qué. Además, sabiendo que él es el aportante de esa documentación. Por supuesto. Y esa misma razón podríamos incluir nos remitimos al proceso de certificación, podríamos tomarlo como referencia. Lo podríamos imprimir en la última hoja de lo que estamos certificando, ¿sí? De ser el caso, o si no, incluir una hoja aparte que se puede agregar al expediente, donde se dará fe de que en determinado tiempo hubo un desglose de documentos. Ajá. Muy bien, gracias, Fabio. Gabriela Anchaluisa pregunta, ¿podrían ayudarnos con una aclaración sobre lo que significa compulsa? Ya que el significado expuesto no es muy claro respecto a lo que se hace en el día a día. Sí, claro, desde luego. Hay a ver, si nos remitimos a los diccionarios, a los términos archivísticos, generalmente nos llevan o nos hacen entender que la compulsa es compulsar, es decir, hacer un cotejo. Es decir, este documento es original, es igual al que está acá, la copia que hemos sacado, entonces la podemos certificar. Pero ya en el ejercicio de nuestro trabajo diario, entendemos como la compulsa la copia que nosotros hemos sacado a una copia, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos un documento original y vamos a certificarlo, la copia que le sacamos a ese documento va a venir con la razón que diga fiel copia del original, ¿sí? No sé si hasta ahí estamos un poco claros. Sin embargo, si es que nosotros tenemos una copia certificada, ¿sí? Que ya es una reproducción del original, que está certificada,
En el momento que vamos a certificar esa copia certificada, este documento lo denominamos como compulsa. Esto sería lo que prácticamente es una compulsa. Por eso es que nosotros tenemos o copias certificadas o compulsas. Nada más, eso es lo que la regla nos establece como opciones de las cuales nosotros podemos certificar o dar fe, digamos. Estimado Fabio, ¿podría yo decir que la compulsa es una copia certificada de una copia certificada? Exacto, exacto, exacto. Ajá. Es decir, la compulsa nunca va a ser una copia de un original, como para ir rematando, porque siempre va a ser una copia del original, siempre va a ser una copia certificada o una fiel copia de su original. Pero si ya tenemos una copia certificada, a esa copia no le podemos decir que es una fiel copia de la copia certificada, sino es una compulsa. Muchas gracias, Fabio. Alejandra Salazar, Berito Salazar, nos pregunta, en tanto que el desglose es una figura que recoge el COGEP, el Código Orgánico Penal, ¿no? Cuyo ámbito de aplicación es el judicial, procesos judiciales, para los expedientes administrativos entiendo que debería normarse. Es decir, plantea que debería haber una norma diferente para los expedientes administrativos. En tanto del desglose, ¿no? La pregunta de Alejandro. Sí, del desglose. Ya. A ver, hay un tema que nosotros cuando no, si no tenemos una, una normativa expresa sobre eso, tenemos las leyes, digamos, en las que nosotros podemos auxiliarnos. Entonces, claro, si es que en algún momento hubiera la necesidad de actualizar la regla técnica, digamos, sería un buen término o que se debería considerar, ¿sí? Se debería considerar incorporarlo de esta regla técnica, tipificarlo, el desglose, ¿sí? Ya que lo que dice Berito, pues es cierto, o sea, es como que viene por otro ámbito y lo trasladamos al administrativo para darle una figura a una actividad obviamente necesitamos hacer. Ya, perfecto. Cecitar Ortega pregunta, ¿se puede certificar documentos de un expediente que se encuentra aún en trámite? Claro, desde luego. Debemos comprender ahí lo que nos dice la regla, ¿no? Todos los documentos que obran en los archivos, ¿sí? Y que están en trámite, obviamente. O sea, no entendemos por archivo como los que están guardados, sino entendemos como documentos de archivo los que ya ingresaron a la institución y de los cuales se puede dar fe en cualquier momento. Inclusive, miren, o sea, es como que nosotros a través de fedatarios administrativos certificamos documentos que todavía no han pasado a la ventanilla única, pero ya los estamos certificando antes de que ingresen, ¿sí? Para darles una calidad de original o de copia certificada. Entonces, sí, en cualquier momento se pueden certificar. No podríamos decir, debemos esperar a que el expediente se cierre para proceder a certificar los documentos. Ahora, lo que sí estamos certificando podría ser, si el expediente no está cerrado, es parte de los documentos, porque obviamente faltarían que se incorporen documentos hasta que el expediente se cierre. Muy bien. Otra interesante pregunta que la hace Timoteo del Salto. ¿El desglose opera sobre cualquier documento que conforme el expediente? Claro, desde luego. O sea, creo que a mi juicio de pronto no podría operar sobre documentación reservada. Tal vez ese pueda ser un impedimento para que no se devuelvan los documentos. Pero claro, para que esté reservada, pues ese es otro proceso que la institución, mediante el instrumento competente, una resolución y el análisis de la documentación que van a tipificar como reservada, o sea, pueden evitar ese tipo de, que posiblemente haya un desglose. Sin embargo, toda la documentación es sujeta a desglose porque es proporcionada por el usuario, ¿sí? En necesidad de un trámite que él tiene. Entonces, ahí no podemos decir que no puede haber un documento, se me ocurre, que nosotros vayamos a tener como una especie de reserva en decirle al usuario, este documento le puedo desglosar, este documento no le puedo desglosar. Y el desglose de documentos, por lo general,
es sobre documentos originales que el usuario puede ocupar en otro trámite o que él desea preservarlos, custodiarlos. Me parece muy importante esta última aclaración que haces, Fabio, en el sentido de que tiene que ser, puede solicitar el desglose quien los haya aportado, porque Ah, puede claro. haber, porque puede haber expedientes que hay varios aportantes y no podría yo solicitar desglose de los documentos Ah, aportados por otro sujeto, ¿no? no, no, es que, y gracias, Jorgito, por la puntualización. En efecto, el desglose y tanto como el acceso a la información, se puede decir, eh, se da en función del usuario que ingresa los documentos. El desglose propio es del usuario. Es decir, yo debo demostrar que yo, Fabio Revelo, dentro de mi expediente que está sustanciándose, que se trabajó en la administración pública, estoy requiriendo los documentos. No podría ir, Jorgito, por ejemplo, si yo tengo una escritura de un terreno, ¿sí? Que tengo en el registro de la propiedad o lo que fuera, no podría ir Jorge Yepes y decir yo, Jorge Yepes, amparado en la Constitución de la República o lo que fuera, ¿sí? Necesito el desglose de los documentos del expediente de Fabio. No procede porque no es el titular de la documentación. Perfecto, sí, valía la pena esa aclaración. Muy bien. Cecita Ortega nos hace una pregunta adicional y que va a ser quizá la penúltima. Nos dice, ¿y si el Sí, porque ya proceso, estoy jugando. no importa, usted aguante, usted puede, dele. Dice, ¿y si el proceso de trámite, si en el proceso de trámite un informe es anulado, modificado o ampliado por unos siguiente, ¿qué sucede? Sobre el mismo tema del desglose, entiendo. Cecita, quisieras tú tal vez Sí, ampliarnos la pregunta. Tienes el micrófono. Sí, claro. Buenas tardes con todos. Saludos a Fabio y felicitaciones por la exposición. No, más bien me refería a que a los documentos que conforman un expediente que aún esté en trámite, ¿es o no pertinente el certificar? Y Fabio ha dicho que sí. Entonces ahí viene mi pregunta. Si yo estoy certificando un documento, que puede ser un informe, por ejemplo, dentro del proceso, y acto seguido, qué sé yo, 2, 3, 4 días luego, viene un siguiente informe que lo modifica o cambia o anula al informe anterior, pero ya salió certificado. ¿Qué hacemos ahora? Gracias. Lo que pasa, Cecita, o sea, que tiene validez. Los documentos tienen validez en el momento que se generan. Si es que se certificó un informe que a los pocos días después de ese informe tuvo una observación y tuvo que ser modificado, pues tenemos un informe que tiene una observación y un informe que se modificó. O sea, son dos. Pero si usted necesita hacer un trámite o la consecución de ese trámite, el que le va a servir es el documento que esté bien, el que no tenga ninguna modificación. No sé si Ahí, va ahí, por ahí o no estoy todavía entendiendo. ahí quizás un aporte, perdón, Fabio, respecto, en general en un expediente en trámite, Cecitar, no se podría certificar un informe borrador, por ejemplo, porque en algunos casos, por ejemplo, como los informes borrador de la Contraloría son reservados. Y de hecho no se podría reservar porque el único público que es el informe final de Contraloría. Entonces, no habría este problema de certificar un informe borrador y que luego aparezca el informe final. Entonces, de hecho, nadie podría solicitar la certificación de un informe en trámite. Quizás de lo que se refería Fabio es que si dentro de uno de los documentos aportados existe una documentación, un acta, un requisito, se puede, por ejemplo, certificar sobre la FIEP correspondiente a la autenticidad de ese expediente incluido en el expediente, perdón, ese documento incluido en el expediente. Pero un informe como tal, yo presumo que no se puede, sobre todo porque hay leyes que reservan ese tipo de información mientras no esté finalizado y sea público. Como ustedes saben, por la ley de transparencia, toda información es pública, excepto algunas que han sido declaradas reservadas, como esos informes en trámite. Muy bien, muchas gracias, Huguito, por la ampliación a esta pregunta. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Tal vez alguien que desea hacerlo de viva voz, pues solamente tiene que abrir su micrófono y hacer la pregunta. Sería la última pregunta que le hacemos a Fabio. Jorge, mi recomendación
no necesariamente por temas de información reservada o por temas sobre papeles de trabajo, como denominan los auditores, sino en general, por procedimiento. Consideraría que dentro de un proceso administrativo no es procedente hacerlo público a un documento mientras no se ha concluido el proceso, porque todavía está en trámite, está en estudio, está en análisis. No es conveniente administrativamente hablando, estratégicamente hablando y jurídicamente hablando. No es conveniente porque eso me va a causar inmediatamente, especialmente con la viveza criolla, un conflicto. Entonces no conviene. Y quienes estamos manejando documentos debemos ser cautos. Creo que una de las características de quienes somos archiveros o archivólogos o archivistas, tenemos que ser cautos. Ahí el concepto de transparencia hay que cogerlo con pinzas. Gracias. Sí, puedo intervenir tal vez, solamente. Por favor, sí, Berito. Gracias, gracias. Con respecto a lo que dice Cecitas, yo comulgo un poco con lo que dice Fabio, o sea, mientras si es que tenemos unos procesos delicados, yo conozco varios casos en los que por normativa se dice que el proceso, por ejemplo, en el Código de Finanzas Públicas, esto de la deuda, del endeudamiento público, dice en la norma, ¿no? En la norma dice que el proceso es reservado hasta que se firme el documento en el que el Estado contrae la deuda. Una vez que es contraída la deuda, la documentación es pública, pero eso está normado. Mientras no esté normado, todo documento es público desde el momento en que se genera. Entonces, tal vez, claro, el principio es, el que rige es el principio jurídico de transparencia y acceso a toda la documentación pública. Y el principio de responsabilidad sobre el documento firmado, ¿no? Gracias, Berito. Complemento lo que tú planteas justamente en el tema de transparencia y acceso a la información pública. Recuerden que la ley de transparencia también obliga a las instituciones públicas a generar un listado índice de series documentales o de expedientes que contienen la característica de reservados. Entonces, si alguien me solicita esa documentación, pues copias certificadas, lo que me está solicitando es acceso. Pero si hay una normativa y si las instituciones han sido prolijas y han logrado generar de manera adecuada el listado de expedientes que nos habla reservados, del que nos habla la LORTAIP, pues bueno, ahí tenemos nosotros justamente un buen respaldo desde el punto de vista normativo para no entregar esa documentación. Perfecto. Muchas gracias, Fabio. Una cosita, Jorgito. Con las aportaciones de los compañeros tal vez logré contextualizar tal vez de mejor forma la pregunta de Cecitar y no sé si por ahí iba. A lo que él me preguntaba si es que se pueden certificar documentos mientras están en trámite, mi respuesta iba en el sentido de que si yo tengo vamos a hacer el ejercicio, un expediente de adjudicación de un terreno a X persona, todos los documentos que se van adjuntando a ese expediente de adjudicación de Fabio Revelo, la solicitud, los planos, informes, lo que fueran, esos están en trámite. Ahí entendemos que están en trámite. Entonces, esos documentos sí son sujetos de certificación en cualquier momento. No serían, para el ejercicio que plantea Cecita, documentos de certificación, documentos que tal como dice Verónica, por algún tema se guarda cierta reserva en su tramitación, es decir, no se manifiesta en su totalidad el carácter público, sino hasta que se finalicen los documentos o el acto que está siendo motivado por esos documentos, ¿sí? Y ahí sí, solo en ese caso, ¿sí? De la reserva porque hay algo, ¿sí?, que está de alguna forma deteniendo, podría decirse esa certificación, aunque no creo que sea lo cotidiano, por decir, ¿sí? Y tal como dice Vero, pues cuando hay estos casos, se establece el procedimiento que se debe manejar en torno a documentos con esas características.
Nuevamente, muchas gracias, Fabio. Creo que nos quedamos también justamente con ganas de abordar otros temas conexos y ya lo seguiremos haciendo en nuestras charlas técnicas. En este intermedio, antes de la conferencia de Huguito Carrión, pues quiero recordarles que en el mes de febrero tendremos una segunda charla técnica que está relacionado a los procesos técnicos archivísticos, a los procesos de organización archivística. En febrero tendremos la charla técnica sobre la elaboración de los cuadros de clasificación. Importantísima, importantísimo, porque para nosotros los cuadros de clasificación son la herramienta básica de organización de nuestro archivo. Es el esqueleto, es la estructura, es la radiografía de nuestro archivo. Y ahí vamos a tener, por suerte, tenemos justamente la participación de Jorge Pavón. Jorge Pavón es un experto, colega de nuestra asociación, que va a trabajar este tema el 14 de febrero. Y bueno, por el día de San Valentín veo que hemos escogido esta fecha, pero bueno, vamos a tener una conferencia romántica. Y en el mes de marzo, igual sobre temas de procesos de organización archivística, vamos a tener una nueva conferencia sobre valoración documental y elaboración de tablas de retención documental. Es decir, como ustedes ven, las charlas número 2 y la charla número 3 son concatenadas. Es decir, están muy relacionadas y en las charlas del mes de marzo, que va a ser el sábado 13 de marzo, pues va a ser conducida por Berito Salazar y por quien les está hablando este momento. Así es que luego que seguiremos nosotros anunciándoles nuevas charlas técnicas en torno a los temas que queremos que ustedes también nos sugieran. Queremos que nos digan, vean, este es un tema que nos pasa en el día a día, estas son la casuística que ocurre en el día a día en nuestros archivos. Mándennos al info@aea.es, a ese correo, mándennos por favor, y a través del chat también, por favor, a través del chat de la asociación, les ruego por favor, nos pueden hacer llegar sus sugerencias en torno a nuevos temas de charla técnica. Muy bien,